Listo, muchachos, entonces vamos a ver hoy el teorema de Tales. El teorema de Tales es un teorema que nos sirve para hallar segmentos de recta a partir de lo siguiente. Primero vamos con la definición del teorema de Tales. Dice que si tenemos varias rectas paralelas, como tenemos acá, que son cortadas por dos secantes, ahorita vamos a hacer las secantes, sí que son secantes, son rectas que no son perpendiculares. Si fueran perpendiculares serían aquí a 90 grados. La voy a hacer acá, inclinadita. Sí, mire que esta la hice, esta recta la hice a 4 cuadritos y esta la hice a 5 cuadritos. Y esta se fue oblicua, que son secantes, ¿vale? Y esta también, ¿vale? Tenemos ahí nuestras rectas secantes, las dos son secantes y si se dan cuenta, tienen la misma inclinación. ¿Cómo lo hice? Simplemente me di cuenta que acá bajaba y aquí a 3, bajaba a 90 y corrí 3 cuadritos y tracé las dos rectas. Y se me forman varios puntos. Cuando hay líneas que se cruzan, se forman puntos. Entonces vamos a nombrar esos puntos con letras mayúsculas. A, B, C, D, E y F. Listo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la distancia de A a C son 4 cuadritos. Entonces, de A a C, 4 unidades. Voy a colocar el 4 únicamente, porque son 4 centímetros, 4 unidades es 4. ¿Vale? Y esto lo divido entre la distancia entre CE, de aquí a aquí, que serán 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, ¿cierto? O sea que esto sería 4, se lee 4 sobre 5, 4 es a 5. Vamos a mirar la distancia de B a D. De B a D, que son distancia. Recuerda que para distancia es una línea encimita. Esa distancia de B hasta D, que se puede medir, también son 4 cuadritos, porque es la misma distancia que tomé acá. Entonces, la distancia de D hasta F combinemos y también son 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Por lo tanto, esta también es 4 es a 5. Bien, listo. Entonces ya podemos empezar a mirar que hay algunas similitudes entre ellos, ¿cierto? Y es que si esto tiene 4 y esto tiene 5 y esto tiene 4 y esto obligatoriamente tiene 5. Si digamos que lo inclino más y esto me da 8, ¿sí? Que sería el doble de este. Y este sería el doble, entonces sería este 10. ¿Vale? Entonces eso es lo que es proporcionalidad, que alcanzamos a notar esas características entre las figuras. ¿Vale? Entonces, vamos a escribir lo siguiente, que A, la distancia de A a C sobre la distancia de C a E, es congruente, ¿sí? O proporcional a la recta BD sobre DF. Bien, ya tenemos 4 magnitudes. 1, 2, 3, 4. Si yo conozco 3 de estas, puedo hallar la que me hace falta. ¿Listo? Aplicando la forma en que resuelvo ecuaciones. Veamos un ejemplo. Si yo tengo que la distancia de A a C son 10 centímetros, la distancia de C a E son, digámosle, 30 centímetros, la distancia de F son 50 centímetros, me piden allá la distancia de BD. No la conocemos. Bien, entonces voy a hacer que fuese esto mismo, pero obviamente serían más inclinados. Entonces yo te diría que esto mide 10 centímetros, que esto mide 30 centímetros y esta mide 50 centímetros. Voy a aplicar entonces esa formulita del teorema de Tales y dice que
AC, que son 10 centímetros, sobre CE, que son 30 centímetros, es proporcional o es igual a BD, que no la conozco, ¿cierto? No lo conozco, sobre 50 centímetros. ¿Cómo despejo una ecuación? La voy a llamar X. Entonces, X, porque BD va a ser nuestra X, ¿a qué es igual? Lo que está debajo de la X, que en este caso el lado desconocido, pasa a multiplicar 10 centímetros por 50 centímetros dividido entre 30 centímetros. ¿Cancelamos un centímetro con un centímetro? Sí. Cancelamos un 0 con un 0. Y me queda que X es igual a 50 por 1, 50 sobre 3 centímetros. Entonces, 50 tercios, dividimos 50 entre 3 y nos queda que X, o sea, la distancia de B hasta D, es igual a 1 y sobran 2 en 26,6 centímetros. ¿Listo? Entonces, esta distancia es de 16,6 centímetros. Entonces, esta barrita que le pongo encima, sabemos que significa que es infinito el 6, 16,6666 infinito. Chicos, este es el teorema de Tales. ¿Qué pasa? Porque nosotros estamos viendo ahora triángulos, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar esto mismo a triángulos. Voy a hacer un triángulo y ya vuelvo. Listo, muchachos. Entonces, ahí ya tengo la TDT, teorema de Tales en un triángulo, ¿vale? Entonces dice que si una recta es paralela a uno de los lados del triángulo, mire, si una recta es paralela a uno de los lados del triángulo, ¿cierto? En segmentos proporcionales, porque esto es proporcional, este segmento con este y este con este. Ahorita hacemos la parte gráfica, la parte numérica, los puntos. Se puede ir trazando los otros dos lados del triángulo, mire, en esos segmentos proporcionales. ¿A qué nos referimos? Vamos a mirar. A que si yo tengo, por ejemplo, que nuestro triángulo es BAC, o sea, ABC, voy a llamarlo. Estos se cortaron en dos puntos nuevos, ¿cierto? El punto D y el punto E. Vamos a mirar cómo se forma aquí la proporcionalidad. Decimos, primero que todo hay la condición, ¿no? Hay una condición acá que AC es paralela, recuerden que esas dos barritas significan paralelas, a DE. Esa es una condición que tenemos que tener en cuenta. Ahora, el teorema de Tales, el TDT, recuerda que no es televisión digital terrestre, no es nuestra TDT, teorema de Tales. Vamos a mirar cómo nos queda. El segmento BA, la distancia de B hasta A, ¿sí?, sobre la distancia de B hasta D, o sea, esta distancia largo grandota, que la puedo conocer, ¿sí?, es a esta distancia tal como, así se lee, o es proporcional a la distancia de B a C. ¿Con cuál, muchachos? Esta distancia, con la distancia de B hasta E. ¿Listo? Eso es en un triángulo cualquiera. Si yo trazo una línea paralela a uno de los lados, lo puedo trazar hacia este lado o hacia el otro lado, pero como vemos aquí están paralelas sobre la cuadrícula. Para eso se toma, para que se vea visualmente mejor estas dos rectas paralelas. Entonces, estos dos segmentos, ¿sí?, hay proporcionalidad entre la distancia grandota del lado hasta donde se corta con el nuevo segmento paralelo, es proporcional a la distancia que hay entre el otro lado con la recta que corta el segmento. ¿Listo? Ahorita hacemos un ejemplo en otro video. Nos vemos ahora, muchachos.